Muy buenas tardes. Como dijo Alejandra, soy Gabriel Nieto, abogado jefe de esta unidad de defensa laboral. Y aprovechando igual que son poquitos médicos, pasar el dato, digamos, de que efectivamente ya hace 5 años en la Fundación de Asistencia Legal se estaba conformando, ya está bastante consolidada esta unidad que atiende precisamente todas estas materias en relación a lo laboral, a lo administrativo, en su relación con la administración, desde el punto de vista también laboral y sobre todo los programas de formación y maternidad, que son los temas como puntualmente que se conocen, ¿ya? Si bien yo estoy acá en la ciudad de Santiago, tengo un colega a cargo en la ciudad de Valparaíso y Viña del Mar, la quinta región, que sería Pablo Pérez. No sé si alguno ya ha tenido la oportunidad de conversar con él, ¿ya? Eh, pero desde ese punto de vista, igual yo les hago el alcance a fin de que todos estos requerimientos o cualquier problema de índole laboral que puedan tener con sus respectivos empleadores, en este caso con la municipalidad, tendrían entonces que dirigirse al colega de Pablo Pérez de Valparaíso y obviamente en el equipo nosotros vamos resolviendo estas situaciones, ¿ya? Eh, ¿Podrías pasar la Sí, por diapositiva? supuesto. Yo solamente veo la diapositiva, así que Sí, no, sí, ya, me vas a tener que decir verbalmente nomás. así es. Mira, hago presente que igual en esta presentación yo quiero mostrar una forma generalizada respecto a los derechos funcionarios, primeramente que ustedes deben tener presente a fin de que puedan establecer su relación con el empleador, ¿ya? Yo acá hago una precisión en relación a lo que es el empleo público. El empleo público es un concepto bastante amplio que ha ido evolucionando con el tiempo, porque antes se hablaba de la función pública, ¿ya? Es decir, era un concepto mucho más abstraído de lo que significa ser un funcionario, ¿ya? Y en este caso, un funcionario de carácter municipal, o en servicio de salud, o regido por el Estatuto Administrativo General. Por lo tanto, ahí se atendía más bien a lo que corresponde a las funciones o al servicio que ustedes prestaban dentro de la administración del Estado y municipal. Sin embargo, obviamente, como les señalé, este concepto ha ido evolucionando y se habla más bien de un empleo porque igual se ha ido atendiendo la dignidad, ¿ya? Más bien por un desarrollo jurisprudencial de las Cortes de Apelaciones, de la Corte Suprema, que a través de sus sentencias han ido reconociendo estos derechos y esta dignidad que tienen los funcionarios como personas. Ya puede sonar curioso que yo lo señale, pero efectivamente esa apreciación no existía en el derecho administrativo más antiguo, ¿ya? Y por eso se habla también de una laboralización del empleo público, porque se han ido reconociendo también la dignidad de los funcionarios que tienen derechos a reclamar mediante la vía judicial ciertas situaciones que les puedan parecer incómodas. Desde ese punto de vista, hay una huida del derecho administrativo estricto, porque si uno lee la ley 19.378 o el Estatuto Administrativo Municipal, efectivamente hay muchas reglas, muchas normas que nos parecen un tanto incompatibles con la vida del funcionario, tanto personal como dentro de su establecimiento de salud. O sea, muchas veces cosas que no se puede cuestionar. Por ejemplo, sobre todo en estos tiempos de pandemia, donde hay una sobrecarga laboral extrema, donde hay un cambio de asignación de funciones o de jornada, cuáles son los límites, eso es lo que ha ido tratando de regular el derecho administrativo, ¿ya? ¿Podría pasar a la siguiente, por favor, Alejandro? Muchas gracias. Ahora bien, como les mencioné, este empleo público tiene ciertas características sí que lo distinguen de otras relaciones, especialmente con las del contrato de trabajo, ¿ya? En donde se establece una característica fundamental que sería la estabilidad en el empleo, que lo vamos a ver más detalladamente en la siguiente diapositiva, pero está adscrito a un régimen legal, ¿ya? Y ahí me voy a detener un poco, porque en definitiva ustedes como funcionarios de la APS municipal deben tener claro que la norma principal o fundamental que rige su relación con la municipalidad o la corporación municipal, dependiendo del régimen en el cual estarían adscritos, sería la ley 19.378. Esta ley 19.378 regula ciertos aspectos, unos más generales, los cuales contienen normativas sobre la administración de los fondos municipales destinados a la salud dentro de la localidad respectiva, y tiene normativa respecto a los funcionarios propiamente tal, que regula más bien la dotación,
la jornada, las remuneraciones y la carrera funcionaria dentro de la municipalidad, ¿ya? Y es importante cuando ustedes, como gente a lo mejor interesados en la situación, vayan teniendo conocimiento de que cuando la ley tiene aspectos que no regula, por ejemplo, en el caso de ustedes, la responsabilidad administrativa. La ley 19.378 no tiene normas sobre los sumarios o responsabilidad administrativa. Ustedes deben tener en consideración que en materia administrativa deben redirigirse a otras normas que supletoriamente puedan contener esas normativas. Y en el caso de ustedes, como funcionarios de la Atención Primaria de Salud Municipal, es la ley 18.883, que es el estatuto de los funcionarios municipales en general. Pero ese siempre es residual. Cuando algo no está regulado en la ley 19.378, ustedes recurren al otro, ¿ya? Y régimen de responsabilidad, ¿ya? Todos los funcionarios públicos están sujetos a una serie de deberes, obligaciones y prohibiciones que traen como consecuencia, en cuanto a su incumplimiento, el hecho de que se tenga que cursar un procedimiento legal a fin de determinar la existencia de los hechos que se les puedan imputar o inculpar en este caso. Acá hay una presunción de culpabilidad inmediata. Y además también se les hace presente que se le puede incluso aplicar alguna sanción administrativa, que puede ir desde una censura, una amonestación, hasta la destitución del cargo. Por eso es muy importante también tener presente la existencia de este régimen de responsabilidad, sobre todo en estos tiempos, digamos, donde también ustedes se ven apremiados por situaciones extremas o situaciones bastante abrumadoras, y hasta qué punto yo puedo obviamente asumir ciertos riesgos legales al ejercer mis labores habituales, digamos, y que obviamente se han visto aumentadas. Desde ese punto de vista sí tenemos una complicación clara respecto de los funcionarios. No ha habido un avance, es una norma bastante antigua, la cual establece que si mi jefatura directa me da una orden por escrito para ejercer tal o cual situación, y a mí me parece que eso es ilegal, yo tengo la única posibilidad de representar también por escrito por qué esta consideración o esta orden me parece ilegal. Sin embargo, a mí no me excluye del hecho de poder realizar o ejecutar esa labor. Simplemente tengo la obligación de realizarla y en ese caso la única consecuencia de haber representado, de haberle hecho saber a mi jefatura que lo que me está ordenando es ilegal, es el eximirme de una responsabilidad posterior. Pero, sin embargo, ahí tenemos, siempre es un problema que nosotros, y yo siempre lo tengo presente y me da vuelta que debería observarse y hacer una modificación legal, que no puede ser que el funcionario, a diferencia de un trabajador del contrato de trabajo, que si bien tiene una subordinación y dependencia, tiene una mayor libertad, obviamente, para determinar qué labores ejecutar o no, e ir limitándolas en un contrato de trabajo, donde se va estableciendo de forma clara, fehaciente, cuáles son las funciones que puede cumplir un trabajador. Porque ahí tiene la libertad de negociar, un trabajador de contrato de trabajo, de negociar cuáles son las funciones o las condiciones en las cuales va a prestar el servicio. En la administración del Estado y municipal, eso no es posible, porque finalmente, como estamos adscritos a un régimen legal, lo que ocurre acá es que yo no tengo la posibilidad de pactar o de acordar con el servicio o la municipalidad cuáles son las condiciones. Simplemente yo postulo, me adscribo a un cargo y finalmente eh, me hace la resolución de nombramiento, si estoy directamente con la municipalidad, el decreto alcaldicio, y con eso empiezo a ejercer funciones de acuerdo a lo que me vaya ordenando mi jefatura en el día a día prácticamente. Entonces, no, si yo como individualmente voy y trato de cambiar la situación y decir, ¿sabe qué? Estas funciones no me corresponden, no les va a ir muy bien, digamos. O sea, es así como está configurado el régimen legal, ¿ya? Alejandra, ¿se me pasa a la Sí. siguiente? Gracias. Ya, como les había adelantado, entonces vamos a hablar de ciertas características respecto a la estabilidad en el empleo, ¿ya? Como funcionarios municipales, aquí yo igual voy a hacer una distinción, porque primero son aquellos médicos APS que están contratados directamente con la municipalidad. Y aquí obviamente entra en vigor total lo que establece el Estatuto Administrativo contenido en la Ley 18.883, que consagra este derecho a gozar de la estabilidad en el empleo. ¿Qué implica esto? Que a mí
por el solo hecho de que le parezca a mi jefatura, no puede poner término a mi contrato, ¿ya? Tienen que existir las causales que están contenidas en el artículo 48 de la ley 19.378. Esas son las causales estrictas por las cuales podría poner término a mi contrato con la municipalidad. Pero obviamente no puede ser caprichoso, no puede ser algo arbitrario. Tienen que existir ciertas cortapisas, digamos, a esa facultad que tiene la autoridad, ¿ya? Y de ahí entonces obviamente se establece que esta estabilidad de empleo hace imposible a la autoridad el que pueda llegar y poner término a mi contrato, ¿ya? Ya sea de plazo fijo, antes del vencimiento del plazo, o un contrato indefinido que es como se identifica en materia municipal, si no ha hecho previamente alguna investigación o tenga alguna causal objetiva para poner término. Por ejemplo, si en este caso quiere ponerse término a mi contrato por una mala calificación o por alguna conducta indebida, es estrictamente necesario que la autoridad siga las formas que establece la ley. Si es por calificaciones, tendrá que seguir el procedimiento calificatorio correspondiente y darme todas las oportunidades procesales para yo poder oponerme a la calificación que me están haciendo. Si no se cumple con ese procedimiento, entonces cualquier resolución o cualquier decisión de la autoridad que ponga término a mi contrato resulta estar viciada y ilegal, y ahí tendrá que recurrirse pues, ante la Contraloría General de la República, en caso de los que son funcionarios municipales propiamente tal, o ante los tribunales del trabajo respecto de las personas que están contratadas por una corporación municipal. Incluso la misma Dirección del Trabajo es competente respecto de las corporaciones, ¿ya? Respecto de la municipalidad directamente es la Contraloría. Y además también está la posibilidad de recurrir de protección en algunos casos en que se pueda terminar anticipadamente el contrato, observando con cuidado igual los antecedentes y que haya mérito para poder llegar a esa instancia. Por su parte, entonces, hacer presente que las causales que contempla aquí la ley de término para los funcionarios de la APS municipal son primeramente la renuncia voluntaria. O sea, esta estabilidad de empleo tiene que observar que si yo voluntariamente presento mi renuncia, ¿ya? Tengo que hacerlo con 30 días de anticipación. Si no lo hago, o puedo acordar con mi empleador terminarlo en una fecha anterior, ¿ya? Esa renuncia tiene que ser aceptada, ¿ya? Por la autoridad, y solamente puede retenerse en caso de que exista un sumario administrativo en curso, ¿ya? Que se supone que es el plazo que debería terminar en los sumarios, pero finalmente sabemos que están años, ¿ya? Por su parte, también hay normas que regulan la probidad con la cual tienen que actuar los funcionarios de la administración, y el término podría entonces proceder en caso de falta a la probidad, una conducta inmoral o incumplimiento grave de las funciones que ustedes deban cumplir. Me parece importante, y vuelvo a hacer el nexo con lo que había señalado anteriormente, de que como existe este deber de obediencia y este régimen legal que va regulando esta relación, es muy complejo el proceder a negarse sin ninguna justificación y sin representar cualquier indicación que nos pueda dar la jefatura, ¿ya? De manera arbitraria o de manera deliberada, porque ahí en definitiva sí podría considerarse como un incumplimiento grave a mis funciones, y con eso sí me pueden investigar y poner término a mi contrato con la municipalidad. También el vencimiento del plazo. Ustedes recuerden que en la carrera funcionaria municipal están los funcionarios contratados a tiempo fijo, que no pueden exceder del 31 de diciembre de cada año. Es un símil a las contratas en general. Y en ese caso, si llega este plazo, irremediablemente se pondría término al contrato, sin perjuicio después de reclamar que no tenga mérito ese término, que en realidad no se debe al vencimiento del plazo. Si me vienen renovando el contrato por muchos años, yo puedo perfectamente reclamar ante Contraloría, ante la Corte, que realmente aquí llevo tantos años que no se justifica que me pongan término al contrato de esta manera tan arbitraria. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, yo podría reclamar perfectamente que yo tenía la plena confianza de que el año siguiente iba a continuar, porque yo observo que las funciones se siguen cumpliendo, ya por mí o por otro funcionario, y no tengo ningún antecedente que realmente justifique por qué me está poniendo término al contrato, ¿ya? Y muchas resoluciones dicen, no, es que llegó el plazo que estaba convenido.
No funciona así, digamos, porque en definitiva, si yo llevo 15 años, como ocurrió con los primeros fallos de este tema de la confianza legítima, que me imagino que habrán escuchado como funcionario, la Corte decía, o sea, no es razonable que una persona que lleve 15 años trabajando en la municipalidad lleguen de un día para otro después de 15 años y le digan, ¿sabe qué? Aquí se acabó el plazo. No, pues no funciona así. Entonces, en definitiva, igual hay que tener mucho cuidado y tener consideración estos elementos si llega a la municipalidad un día y me quieren sacar, digamos. También, evidentemente, por la jubilación que ustedes puedan obtener, el fallecimiento del funcionario, estos son cargos que son personales, instituto persona, que quiere decir que nadie más puede ejercer estas labores, una calificación deficiente, es decir, si ustedes están en lista 4 en una calificación, o 2 años consecutivos en lista 3, obviamente de esta como graduación que hace la ley respecto a tener una calificación óptima, que es nota 1, o pésima en nota 4. Lista 4, perdón. Una salud irrecuperable, es decir, que obviamente adquiere una enfermedad o alguna afección de tal magnitud que en definitiva no es compatible para que yo pueda ejercer mi cargo, y en general es cuando tengo licencias por más de 180 días, ya obviamente no estoy cumpliendo las finalidades para las cuales me tiene contratado el servicio. O el estar inhabilitado, por ejemplo, no sé, pues adquirir una garantía con el Estado por más de 200 UTM, tener un grado de parentesco con la jefatura superior del servicio, la municipalidad, eso igual me puede generar una inhabilitación que se puede dar al momento de ser contratado o una inhabilitación posterior y yo tengo que declararla dentro de 10 días porque son propias de las normas de la probidad, ¿ya? Y aquí hay una característica, una forma de término del contrato municipal bastante particular, que no se da en los otros servicios públicos, que es la disminución o modificación de la dotación del CESPAM, por ejemplo, o del área de salud de la municipalidad. Y en ese caso, digamos, obviamente tiene que estar fundada el término del contrato, y ahí particularmente me da derecho a una indemnización por años de servicio, ¿ya? Aquí no se establece un tope, ¿ya? Pero eso se refiere más bien a la estabilidad en el empleo, que yo pueda permanecer ejerciendo mis labores de manera tranquila y que no, vamos a hablar coloquialmente, podría decir, no porque me tenga mal el jefe me va a sacar. Eso es lo que trata de evitar estas normas. En definitiva, que existan hechos objetivos y procedimientos objetivos en cumplimiento a lo establecido en la Constitución para que yo en definitiva pueda continuar ejerciendo mis labores tranquilamente, ¿ya? Ahora también hay una protección en cuanto a la función que yo cumplo, ¿ya? Es una cuestión que ha sido muy cuestionada a propósito de la pandemia, ¿ya? Porque muchos funcionarios que, por ejemplo, ejercían labores habitualmente de medicina general, en CESPAM o medicina familiar, se han ido transformando algunos CESPAM y se han ido atendiendo urgencias. Y desde ese punto de vista hay un claro cambio de las funciones. Sin embargo, hay una pugna entre mi derecho a la función pública y el deber de obediencia que ya les he ido mencionando. Bastante, y lo van a escuchar bastante porque quiero hacer bastante, harto énfasis, digamos, en lo que establece este deber de obediencia, ¿ya? Entonces, en definitiva, a lo más lo que puedo hacer es representar a la autoridad que el que me esté cambiando drásticamente de funciones o prácticamente me está haciendo ejercer una especialidad de urgencia con toda la situación que se ha ido dando, pueda generar en definitiva algún riesgo grave para los pacientes y también poner en entredicho mi responsabilidad médica. Entonces, ahí la herramienta que nos da la ley es poder representar por escrito a la autoridad, está ocurriendo esta situación, para en el futuro evitar, como les señalé, responsabilidad. Sin embargo, no me va a quitar la obligación de ejecutar las labores que me están realizando, ¿ya? Por lo tanto, ahí se puede modificar las funciones inicialmente asignadas a un empleado, ¿ya? Que sirve un cargo, pero siempre que esas funciones sean propias de, del estamento al que pertenezco. Ustedes recordarán que en la ley 19.378 existen estamentos profesionales, de administrativos, etc. Entonces, que estén dentro del estamento y también dentro de eso, médico, ahí obviamente yo podría, en definitiva, tendría que ejecutar las labores que se me ordenen, ¿ya? Es como el único límite que establece. Alejandra, sí. Sí. Perdón.
Hay otros derechos especiales que quisiera tocar brevemente, que se regulan también de manera general para todos los funcionarios, incluso, y también aquí para los municipales, que son los derechos especiales de la previsión y protección a la maternidad, ¿ya? En definitiva, bueno, ustedes tienen normas previsionales y se establecen en el estatuto la obligación en este caso la entidad empleadora, de hacer los descuentos correspondientes y el pago de las cotizaciones previsionales, ¿ya? Y por su parte también la protección a la maternidad. Aquí no existen en la ley 19.378 o en el estatuto administrativo de la ley 18.883 normas sobre protección a la maternidad. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahí? Como les dije al principio, es remitirnos a alguna norma también general que pueda tener alguna regulación respecto de ciertas materias que sea compatible con mi estatuto correspondiente, y en este caso sería el Código del Trabajo. El Código del Trabajo, en su artículo 194 y siguiente, es el cual establece, digamos, las normas de protección a la maternidad, y se aplican siempre que no pugne, obviamente, con la naturaleza de las funciones o la dinámica que pueda ejercerse en el CESPAM. Pero ahí, en general, lo que se señala es que ustedes tienen el derecho a los permisos de maternidad, el pre y postnatal, las licencias respectivas, la extensión de las mismas, tienen derecho al ser excluido de ciertos trabajos que puedan implicar un riesgo para la madre, pero eso en carácter general. Lo menciono porque efectivamente nosotros hemos hecho charlas de maternidad y da para una sola, digamos, ¿ya? Así que igual en el futuro, si necesitan hablar del tema, lo podrían requerir, digamos. Alejandra, gracias. Otro de los derechos fundamentales o esenciales que se establecen para los funcionarios de la administración del Estado son el derecho a recibir las remuneraciones, y eso proviene del principio retributivo, es decir, si yo presto un servicio, ya en Chile no existe la esclavitud, por lo tanto, desde ese punto de vista, todos los servicios que yo preste tienen que ser retribuidos, salvo que yo esté de acuerdo en que sea ad honorem, pero en este caso no lo es, digamos, y es la ley la que regula la forma en la cual se van a ir pagando estas remuneraciones y cuáles son las asignaciones que corresponden a cada uno de los funcionarios, con la prevención de que, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores de los servicios de salud, aquí sí se le da un poco una mayor libertad por esta autonomía que tienen las municipalidades a los directores de los SPAM o al alcalde para ir, obviamente, asignando los sueldos bases que van adscritos a cada grado o a cada nivel de esta carrera funcionaria que tienen ustedes. Y desde ese punto de vista, también se hace presente que en todo caso, la ley, como les dije, son las que establece cuáles son las asignaciones, las remuneraciones que corresponden, ¿ya? No puede, en todo caso, el alcalde, por todas las potestades que tenga, inventar o establecer, ni el Consejo Municipal tampoco, alguna asignación fuera de la que establece la ley. El único como margen de libertad que tiene aquí el Consejo Municipal es la asignación especial que está regulada en el artículo 45 de la ley 19.378, en donde ahí tiene mayor amplitud de darle algún nombre, alguna nomenclatura y algún monto, ¿ya? Pero es el Consejo Municipal el que de manera transitoria, porque esa asignación no puede sobrepasar el 31 de diciembre, es el que establece las condiciones y el plazo para el pago de la misma, ¿ya? Por su parte, en definitiva, se hace presente también que las remuneraciones tienen unas normas protectoras, en definitiva buscan que el trabajador, en cierto modo, se le pueda garantizar la entrega de un cierto porcentaje o de un cierto monto de estas remuneraciones. Por lo tanto, se establecen ciertos límites en cuanto al embargo, porque, por ejemplo, imagínense que un funcionario tenga deudas o pensión alimenticia pendiente, etcétera. Desde ese punto de vista, claro, el legislador podría haber dicho, bueno, no hubiese, por el derecho general de prenda, que dice que todos mis bienes están disponibles para el pago de mis deudas, podrían embargarme la totalidad de la remuneración, entonces no me queda nada con qué vivir. Aquí, en cierto modo, se viene a establecer un derecho de compensación, digamos, y por lo tanto, en ese caso, hay un límite de un 50% para que se me descuenten las remuneraciones por resolución judicial en un juicio de alimentos o a requerimiento del fisco, ¿ya? Existe también una especial norma, que es el artículo 67 de la ley 19.378.
Suele ocurrir con bastante recurrencia que los servicios cometan algún error o que paguen mal alguna asignación, me paguen de más, ¿ya? De repente quedan descompaginados los datos, entonces en definitiva ahí la autoridad seguramente va a llegar con una carta y decirme, sabes que te pagué tal asignación que no te corresponde, una asignación de zona por estar en Iquique, y tú realmente ahora estás en Santiago, no te corresponde, por lo tanto, devuélveme esa plata. Entonces ahí yo tengo la posibilidad de revisar los antecedentes y de ver primeramente si me corresponde o no. Y en definitiva, si me corresponde presentar los antecedentes que den cuenta de que ello ocurre. Y ahí la autoridad competente para poder condonar esa deuda o de pactar el pago en cuotas por asignaciones mal percibidas sería la Contraloría General de la República, ¿ya? Y en cuanto a los impuestos, los descuentos, solo se pueden deducir aquellos que autoriza la ley y los límites de los descuentos que pueda establecerse son del 15% de remuneración. Alejandra. Ya, feriado legal, otro de los derechos funcionarios que evidentemente tiene que concurrir en razón de que, como todas las personas, nos vamos cansando año a año y en definitiva ahí yo tendría que tener derecho a gozar de este feriado legal, que también estaba muy en entredicho durante todo este periodo de la pandemia, donde prácticamente yo escuchaba que servicios dicen que están permitidos, está prohibido casi tomarse el feriado legal, ¿ya? Es la regulación que se establece aquí en la presentación. Eh, Hay ciertos límites que primero yo tengo que tener un año de ejercicio profesional para poder ejercer el derecho al feriado legal. Y se pueden acumular obviamente los trabajos anteriores que yo haya tenido, y eso se regula especialmente en la ley 19.378, ¿ya? En otras municipalidades. Y en cuanto a la duración de este feriado legal, si yo tengo menos de 15 años, será de 15 días, ¿ya? Días hábiles que comprenden solamente lunes a viernes, los días festivos y los días domingos, sábados, no se cuentan para efecto del cómputo del feriado. Y es más bien como una jornada normal de trabajo. En este caso, también se hace presente como funcionarios directamente contratados por la municipalidad, el término del contrato no me da derecho al pago del feriado. Si estoy con la corporación, sí, porque ahí tengo un contrato de trabajo. Esencialmente las personas que ejercen en las corporaciones municipales, como les adelanté, tienen un contrato de trabajo y se regulan por las normas del Código del Trabajo en lo general, digo. Ahora, pero eso, en cuanto a la acumulación del feriado, efectivamente se puede pedir la acumulación por el funcionario por escrito para gozarlo al año siguiente, ¿ya? Y asimismo la autoridad puede denegarlo, pero no más de 2 veces. Lo puede denegar por necesidad de servicio y por razones fundadas, ¿ya? Pero eso en cuanto al feriado legal, muy brevemente. Alejandra, Sí. muchas gracias. ¿Ya? Los permisos, también se hace presente que los permisos tienen dos clasificaciones, ¿ya? Ustedes tienen un permiso con goce de remuneraciones, que al igual que los otros funcionarios de los servicios son 6 días, ¿ya? Al semestre, y esos días evidentemente se van regulando y se van parcelando de acuerdo a la cantidad de horas que yo ejerza dentro del CESFAM, que ahí se va haciendo el cálculo que establece la normativa, y esos son para el uso de razones particulares, ni la autoridad también discrecionalmente puede otorgarlos o no, siempre que dé alguna razón fundada para denegarlos. Y aquí la particularidad que llama la atención, digamos, es que, en cierto modo, como esos días a ustedes se les pagó completos, digamos, al final del periodo, cuando ustedes ya vayan a jubilarse, se les descuentan esos días de las cotizaciones previsionales porque no son días trabajados, ¿ya? Alejandra. Gracias. Y la segunda, como que el segundo, eh, la segunda lista sería los permisos sin goce de remuneraciones, que para efectos de los funcionarios municipales, ustedes acá tienen 3 meses en cada año calendario, ¿ya? Por lo tanto, ahí la ley 19.378 regula especialmente este permiso sin goce de remuneraciones para los funcionarios APS. Esto se hace presente que no tienen que dar un motivo específico para hacer uso de este derecho, porque de esta expectativa, más bien yo no quisiera hablar de derecho porque después la gente puede entender que es
casi prácticamente obligatorio para la autoridad otorgárselo, pero sí tiene esta expectativa de poder pedir eventualmente durante su carrera funcionaria estos 3 meses cada año calendario para hacer o ejecutar labores particulares, ¿ya? Ahí evidentemente se hace presente que como ustedes, como funcionarios APS, tienen las normas de probidad que les prohíbe el ejecutar labores que sean incompatibles con el cargo que tengan en la municipalidad. Es decir, si yo tengo un cargo de 44 horas, de 22 horas, y asumo otro cargo público, evidentemente tengo que, o se deja sin efecto por el solo Ministerio de la Ley el cargo que estoy ejerciendo en la municipalidad. Asimismo, por ejemplo, ejecutar labores particulares, honorarios, con contratos de trabajo en el mundo privado, eso también me impide el ejercer labores dentro del mismo tiempo, o sea, que coincida la jornada, porque eso finalmente es una grave falta de la probidad. Sin embargo, si yo he pedido este permiso sin goce de sueldo, sí puedo ejercer labores liberales, puedo trabajar honorarios en otro servicio, pero finalmente no puedo asumir otro cargo público entre tanto, porque a pesar de estar con un permiso sin goce de sueldo y en la práctica no ejerciendo las labores propiamente tales, igual yo sigo vinculado a la municipalidad. No es un término del contrato, por lo tanto, las normas sobre probidad y todas las regulaciones sobre incompatibilidades siguen estando vigentes. ¿Ya? Alejandra. Ya, y licencias médicas, por supuesto, que yo creo que ustedes lo tienen mucho más claro que yo, digamos, como funcionarios que emiten, digamos, estas licencias médicas, y que es, en definitiva, el descanso por enfermedad que pueda tener el funcionario, que permite el reducir la totalidad de la jornada o la parcialidad de acuerdo a la prescripción médica que se haga, que busca el restablecimiento de la salud del funcionario. Y esto es un derecho, por lo tanto, el hecho de presentar una licencia médica tampoco implica que se interrumpa, se suspenda, en cierto modo, mi derecho como funcionario. De hecho, la gracia de los funcionarios públicos es que es la misma entidad administrativa la que sigue pagando el valor de estas licencias médicas. Y desde ese punto de vista, como ya adelanté con los permisos sin goce de sueldo, y como no hay un término del contrato, esto igual no lo habilita, y aquí es mucho peor, el hecho de que el funcionario, estando con una licencia de tiempo completo, esté ejerciendo labores durante ese mismo tiempo en otro lugar. Eso es una gravísima falta de la probidad y un fraude previsional, en atención a que, en definitiva, este permiso es para que yo restablezca y descanse, restablezca mi salud y descanse. Por lo tanto, yo en cierto modo, en base a este instrumento legal, estaría burlando la finalidad que establece la ley para las licencias médicas. Por lo tanto, ya ha ocurrido en varios casos en que si se descubre que el funcionario durante el tiempo de licencia está trabajando en otra parte, entonces es plenamente capaz la autoridad de hacer un sumario administrativo y ponerle término al contrato mayor, sin mayor defensa. O sea, es sumamente difícil decir o explicar, no, es que yo no sabía, es que el yo no sabía nunca puede ser una justificación a los funcionarios, porque hay un principio en el Código Civil que la ley se presume conocida por todos, se presume legalmente conocida por todos. Tendría que yo prácticamente probar las razones por las cuales no, pero en este caso no es una justificación y por eso yo siempre hincapié en el tema de las licencias médicas, tiene que cumplirse para la finalidad que están establecidas. Alejandra. Gracias. Otro de los derechos que en general se establecen para los funcionarios, y aquí hay que ponerle mayor énfasis con toda la situación que actualmente estamos viviendo, que son los derechos a las prestaciones de la ley 16.744, que es la ley de las enfermedades profesionales, los accidentes de trabajo. Esta ley, especialmente tomen nota de ella, establece este seguro, que en definitiva tiende a establecer primeramente las definiciones del accidente de trabajo o enfermedades profesionales, adscribiéndolas a aquellas que ocurren o en el trabajo mismo, en el ejercicio propio de las funciones, o en el trayecto entre mi casa y el trabajo. Porque en definitiva, si yo después pretendo, por ejemplo, no sé, si el trayecto normal de trabajo era tal y tal lugar, pero yo me desvío o hago alguna otra situación que no sea propia del trabajo, ahí evidentemente tendrá que cubrir
prestador común, que sería el ISAPRE o FONASA, de acuerdo al régimen al cual se encuentren adscritos. Pero sin embargo, si se determina por la autoridad, que en este caso tendría que ser o la mutualidad a la cual está adscrita la municipalidad, o finalmente la Superintendencia de Seguridad Social, que el accidente o la enfermedad que ustedes adquirieron es laboral, entonces ahí tendrá que cubrir finalmente la entidad, la mutual, el IST y el ISL que corresponda, las prestaciones médicas que ustedes y los gastos que incurran por la recuperación de la salud, y además el subsidio que en cierto modo viene a cubrir las remuneraciones que ustedes dejan de percibir por esta incapacidad, ¿ya? Pero les hago presente esta norma, como funcionarios tienen derecho a esto. En materia de pandemia hay un dictamen de la Superintendencia de Seguridad Social, ¿ya? eh, que se los podríamos compartir, pero igual, de todas maneras, como les adelanté, tenemos en Falmet, la página UDELAM, están todos estos documentos y explicaciones para que las puedan buscar. Si Alejandra después les puede compartir como el link. Eh, pero que en definitiva se establece que se presume que los funcionarios que durante este tiempo estén ejerciendo sus labores y adquieran el COVID, entonces se presume que ahí hay una enfermedad profesional, por lo tanto, es el seguro el cual va a cubrir las prestaciones médicas y el subsidio correspondiente. También se ha regulado el derecho a la automarginación, es decir, funcionarios que a lo mejor no se quieren atender en estas entidades de la mutual, la ATS, etcétera, y pueden recurrir obviamente a otros centros privados, y en ese caso lo que establece la superintendencia es que las prestaciones médicas las cubre la ISAPRE o FONASA. Por su parte, eso sí, el subsidio es el que siempre lo tiene que cubrir, es la entidad administradora del seguro correspondiente, ¿ya? Eso es para que lo tengan presente, pero esa documentación también bastante extensa ahí, tendríamos que verlo. Al final podríamos compartir el link para que vean toda esa documentación, que es muy importante. ¿Vale? La siguiente, por favor. Ya. Deberes funcionarios. Los deberes funcionarios, como todo derecho, tiene concatenado un deber, digamos. En definitiva, también están regulados de manera muy similar y muy transversal a todos los funcionarios de la administración. Y en este caso tenemos el derecho a desempeñarse personalmente en el cargo. ¿Qué quiere decir esto? Que en definitiva yo no puedo ceder las funciones, sobre todo los médicos, que ejercen día a día, digamos. O sea, aquí, si bien la administración, el director, tienen algunas facultades para delegar algunas funciones, particularmente con los médicos, es imposible, ¿ya? Em, y eso implica, y van todas concatenados, que tienen un deber de permanencia también dentro del establecimiento en el cual ustedes ejercen sus labores, salvo en este último tiempo, también hago presente con el dictamen 3610 de este año de la Contraloría General de la República, que basándose en el instituto en el caso fortuito, de la fuerza mayor, viene a establecer que en ciertos casos, cuando hay labores mínimas o que no son indispensables para el correcto ejercicio de la entidad, en ese caso la autoridad puede dictar un acto administrativo que establezca cuáles son esas labores que no se requieren y establecer un régimen o de teletrabajo de estos funcionarios, ¿ya? Y también los de riesgo, los mayores de 70 años, las personas que tengan alguna enfermedad grave que pueda complicarse con esta pandemia, y o establecer también incluso que estas personas que ejercen estas labores que no son mínimas, ¿ya? Pero que no necesitamos que estén en este spam porque en definitiva pone más bien en riesgo la salud con la aglomeración de los funcionarios, pueda permanecer en su hogar, digamos, con el goce de remuneraciones y en definitiva se les releva, en cierto modo, de este deber de asistencia, que son casos muy aislados. Yo creo que prácticamente en materia de salud se ha aplicado bastante poco, ¿ya? Sobre todo sí se ha visto más con los grupos de riesgo. Y siempre se instaba por nuestra parte que buscaran la forma, sobre todo en los grupos de riesgo, de ejercer sus labores en teletrabajo, pero alguna labor administrativa, alguna cosa que pudieran colaborar, pero no
no están haciendo nada, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero esto tiene que ser netamente una decisión de la autoridad, ¿ya? Otro de los deberes funcionarios es orientar el desarrollo de sus funciones al cumplimiento de los objetivos de la institución, ¿ya? Que cada dirección o cada institución tendrá que definir en sus protocolos cuál es su misión, cuál es su visión. Siempre ustedes encuentran, digamos, esas cosas como bastante amplias dentro de las mismas páginas web de la municipalidad. Entonces ahí es como bastante moralista, digamos, este deber funcional, y ahí bastante amplio. Generalmente se usa para cualquier cosa, digamos, que ustedes puedan generar alguna falta, es decir, el doctor no orientó su actuar, digamos, a la finalidad de la institución, que es muy, muy amplio, ¿ya? Este sí más concreto, cumplir la jornada de trabajo y realizar los trabajos extraordinarios que ordene el superior jerárquico, ¿ya? En este caso, obviamente, sabemos que la jornada completa dentro de la administración, y en este caso la EPS, es de 44 horas semanales, ¿ya? Por lo tanto, en rigor, yo no puedo obligar a las personas que tengan menos de esa jornada a ejecutar horas extraordinarias, porque la misma Contraloría estableció que si tiene una jornada inferior, no le corresponde el pago de horas extraordinarias. La ley lo que señala es que la única salvedad para poder ordenar a una persona con una jornada inferior ejecutar labores extraordinarias y el pago de las horas extraordinarias es que no se cuente con funcionarios con jornadas ordinarias, ¿ya? O de contar con ellos no estén en condiciones de trabajar horas extraordinarias. Un ejemplo por excelencia son las mujeres embarazadas, ellas tienen que ser excluidas del ejercicio de horas extraordinarias porque ahí el Código del Trabajo establece expresamente que son actividades que ponen en riesgo su salud. Imagínense que en estos spam, digamos, en ciudades más chiquititas, digamos, hay dos mujeres y las dos mujeres están embarazadas, ninguna puede ejercer horas extraordinarias. Entonces ahí evidentemente podría a lo mejor tomar algún funcionario que tenga una jornada inferior y pueda ejercer esas horas extraordinarias. Ahora, en el tiempo pandemia, yo imagino que ustedes pueden a lo mejor tener 22 horas, 33, si se le ordena la hora extraordinaria, ya, lo que tendrían que exigir ahí es la compensación de los días. Pero como la ley establece que no puede ejercerse, obviamente, el pago, salvo que generáramos una teoría que excepcionalmente tuvo que hacerse por la situación y bajo, como dije, este instituto de la caso fortuito o la fuerza mayor, ¿ya? Esa es la última diapositiva, pero igual quería hacer algunas precisiones respecto, muy breve, a la ley 19.378, ¿ya? Que como les adelanté, regula, digamos, los establecimientos de APS y señala que están enmarcados dentro de esta normativa los establecimientos administrados directamente por la municipalidad, particularmente por las direcciones de salud municipal, y también las corporaciones municipales. Porque claro, aquí se podría tender a confundir que las corporaciones municipales, como son entidades privadas, pero que prestan un servicio público, y en virtud de estos convenios o esta delegación que hace la municipalidad de esta clase de funciones, no se encuentran regulados por la ley 19.378, porque ellos de hecho tienen un contrato de trabajo. Pero sí, sí se regulan y a pesar de tener contrato de trabajo, esto se ve limitado por las normativas que establece esta ley 19.378, ¿ya? Como les señalé también al principio, lo que regula es la dotación y la jornada. Estas dotaciones se conforman por los contratos de plazo fijo y los contratos indefinidos. Los contratos a plazo fijo, que es un símil de la contrata, valga la redundancia, se contratan de forma directa por la administración de acuerdo a las necesidades que pueda tener el servicio, y los contratos indefinidos para poder acceder a esto, que es un símil a la planta de un servicio, solamente pueden ser accedidos a través de un concurso regulado en esta normativa, ¿ya? La jornada de trabajo máxima es de 44 horas semanales. La ley establece un límite en cuanto a su distribución, que es de lunes a viernes de 8 a 20 horas, ¿ya? Dentro de ese margen tendría que obviamente distribuirse esta jornada, no estrictamente de esa forma, pero sí obviamente se da una cierta libertad o una facultad a la administración para poder hacer una distribución de esa jornada de acuerdo a las necesidades que represente, ¿ya? Porque dice que hay ciertos estamentos que no pueden en definitiva ejercer las labores de una manera estrictamente como establece la ley, pero sí existe esta libertad de poder hacer una distribución distinta. Lo de las horas extraordinarias ya lo mencioné.
em, el artículo 16, ¿no? El artículo 16 de la ley 19.378 viene a reforzar todas estas ideas de la estabilidad en el empleo que yo les he mencionado. Eh, y hay un derecho especial que se establece para ustedes, que es una preferencia para postular a cargo en servicios de salud, ¿ya? Si se hace un concurso para ingresar a una planta o un servicio de salud, los funcionarios de APS municipal tienen preferencia en caso de que ocurra un empate con otro postulante. Y viceversa, si uno de servicio de salud viene a la municipalidad, también tiene esa preferencia. En cuanto a las remuneraciones que ustedes particularmente tienen, son el sueldo base, que es la retribución pecuniaria de carácter fijo que reciben mes a mes, ¿ya? Por periodos iguales, o sea, tienen que pagarse el día hábil que tengan fijado ustedes por el contrato que hayan celebrado con la municipalidad. Si ese día hábil cae en un día domingo festivo, tendría que pagarse el día hábil anterior, ¿ya? La asignación de la atención primaria de salud, que es un incremento del sueldo que ustedes tienen, muchas veces he visto que hasta el 100%, como otro sueldo que les pagan, y en ese caso se paga simplemente por el hecho de estar adscritos a la dotación municipal. Y esta norma se viene a incluir para efectos de incentivar, digamos, que los profesionales funcionarios, los médicos, efectivamente se adscribieran a estos regímenes municipales. Y hay otras clases de asignaciones que vienen a ser más bien de carácter transitorio, es decir, que en cuanto se den los elementos y los requisitos para que ustedes puedan acceder a ellas, se pagan, que es responsabilidad directiva, escrita, evidentemente, que yo ejerzo en cargo de esa característica. Un desempeño en condiciones difíciles que también la ley va regulando de manera bastante detallada, cómo se va determinando, digamos, cuándo hay un desempeño difícil o no, que es una cuestión administrativa macro, ¿ya? La asignación de zona, ¿ya? También está establecida en un reglamento y se van señalando los porcentajes que corresponden por cada una de las zonas y una asignación de mérito que obviamente resulta de acuerdo a las calificaciones que se hacen anualmente dentro del establecimiento de salud y que corresponde al 35% de los mejores evaluados dentro de este servicio. También ahí la ley va regulando el caso de los empates con bastante detalle. Y la particularidad también que quería conversar con ustedes brevemente es la carrera funcionaria a la cual ustedes están adscritos, porque en definitiva bien sabemos que los funcionarios de los servicios tienen unas etapas mucho más sencillas que en la EDF y las 3 etapas de la planta superior. Aquí ustedes tienen toda esta nivelación de los grados, ¿ya? Y que en definitiva hay que distinguir, porque el funcionario que accede al, a la entidad administrativa como un contrato indefinido, ¿ya? Ahí sí obviamente tienen que empezar por concurso y en el mismo concurso las bases establecen a cuál nivel va a quedar adscrito, ¿ya? Y ahí empieza su carrera funcionaria, digamos. Y contempla aspectos tales como la capacitación que tenga el funcionario que está ingresando a cierto nivel, las calificaciones, que eso también se considera para ir subiendo dentro de esta escala, la estabilidad en el empleo, ¿ya? El reconocimiento de la experiencia, el perfeccionamiento que ustedes tengan y el mérito funcional. Hay muchas capacitaciones que también son para la promoción o el crecimiento dentro de esta escala funcional. Y respecto a los funcionarios de plazos fijos, ahí es el director o la jefatura, el mismo alcalde, quien hace obviamente la asimilación al grado que corresponda al cual quieran contratar ustedes, digamos, ya siempre y cuando cumplan ciertos requisitos que también establece la ley, digamos, ¿ya? Aquí también la particularidad es que en cada nivel de esta carrera funcionaria es la entidad municipal la que fija el sueldo que corresponde, ¿ya? Aquí la ley no la establece como en otras ocasiones que dice, bueno, los funcionarios de tal etapa van a ganar tanto. Aquí es la entidad, la municipalidad la que va fijando esas remuneraciones, ¿ya? Las calificaciones también tienen un procedimiento bastante acotado, digamos, en la ley, como lo regula mayormente, habría que recurrir al Estatuto Administrativo General, pero que obviamente contempla las etapas propias de una precalificación y una calificación, ¿ya? Después está obviamente la etapa de impugnación, ¿ya? Pero obviamente la precalificación que hace el jefe directo, en definitiva, es la evaluación que hace este del desempeño que ustedes han realizado.
Y ahí ustedes tienen un periodo para presentar las observaciones a esa precalificación, y posteriormente tenemos la calificación propiamente tal, que es una comisión que establece la misma entidad municipal, y posteriormente a ellos, si no les parece, tienen la posibilidad de impugnar esa calificación ante el alcalde, y si no, finalmente ante la Contraloría General de la República, pero ahí, en definitiva, igual es mucho más complejo porque el alcalde tiene una mayor autonomía frente a otros funcionarios, como el director de Servicios de Salud, que no tiene esa autonomía, ya, porque ahí, en definitiva, está constitucionalmente reconocida para las municipalidades, ¿ya? Pero eso a grandes rasgos, tratando de resumir todo muy, muy rápido, digamos, lo que son los derechos funcionarios dentro de las municipalidades, y, y claro que es un tema bastante amplio, con mucha jurisprudencia, donde la municipalidad, claro, es un mundo, sobre todo, insisto, amparado en esta autonomía municipal que consagra la Constitución. Cada localidad tiene sus particularidades, su forma de funcionamiento y obviamente sus problemas y sus bondades, digamos. Así que eso quise como dar una gran pincelada a lo que son los derechos que tienen los funcionarios.